Hoy vamos a reflexionar desde un texto muy precioso y que todos estamos o vamos a experimentar en nuestra vida. Y es la angustia de Jesús en el huerto de Getsemaní. Todos, repito, sin distinción alguna de estrato, clase social, sexo, raza, ideología, vamos a pasar por nuestras noches de Getsemaní. Vamos a vivir nuestro Getsemaní, que fue ese momento de angustia, de pavor que vivió Jesús. Y con él, cada uno de nosotros lo podemos vivir y salir triunfantes. Fue tan duro el momento de este Jesús que asumió nuestra humanidad, que llegó a decirle a sus discípulos: oren conmigo porque mi alma está triste hasta el punto de morir, y su sudor se hizo como gotas de sangre. Tremendamente angustiado, estresado, diríamos hoy, preocupado en medio de esa noche dura. ¿Será que estás viviendo un momento así? ¿Cuál es tu Getsemaní en este momento? ¿Cuál es tu angustia en estos momentos? ¿Cuáles son tus lágrimas en estos momentos? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu sufrimiento? Porque Jesús en esa noche nos deja una gran enseñanza, y si la aprendemos, vamos a escuchar cómo termina ese texto. Muchachos, ahora pueden descansar y dormir. ¿Por qué? Porque se han abierto sus ojos y saben en manos de quién está su vida. En esos momentos de angustia, Jesús clamó al Padre y le gritó: Padre, que es la primera enseñanza en los momentos de angustia. Descubrir, como nos deja esa enseñanza grande el texto de Getsemaní, que hay un Padre que no duerme, que nos acompaña siempre, que siempre está a nuestro lado, que siempre escucha y ve nuestro clamor, que ve tu angustia y mi angustia, que ve nuestro llorar, que ve nuestro dolor. Y le dijo: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, que yo no tenga que beber esta copa. Obviamente buscó salidas diferentes a asumir la cruz. Como usted y yo en momentos de angustia buscamos también salidas diferentes. Adivinos, la suerte, el licor, las drogas, vámonos de viaje, eso dura un momentico. Pero aquí Jesús supo a quién clamar, supo que tenía un Padre que nunca lo dejaba solo. Y escuchen qué interesante, clamó al Padre, y en el Evangelio de San Marcos, su Padre guardó silencio. En medio de nuestra angustia tenemos que aprender a escuchar lo que Dios nos dice en su silencio. Chucho, ¿cómo así? ¿Es que Dios habla en el silencio? Sí, es cuando más habla. Porque es que antes el Señor le había dicho a sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago: oren para que no caigan en tentación. Oren para que estén fuertes y firmes cuando llegue la angustia. Pero así como en el Evangelio según San Marcos guardó silencio, en el Evangelio según San Lucas, el Padre, viendo la angustia de su Hijo, mandó un ángel a confortarlo. En medio de ese dolor que estás experimentando, no estás solo. Dios te manda este mensaje, te manda una persona. En la Eucaristía te habla y viene Él en persona a abrazarte en medio de la angustia de su Hijo, que su sudor eran como gotas de sangre, a reconfortarlo. Y dice la carta a los Hebreos que fue escuchado en medio de su dolor y sus gritos y sus ruegos. Pero ¿cómo así escuchado si de todos modos tuvo que pasar por la pasión, muerte? Sí, es que el que Dios nos escuche no quiere decir que va a hacer lo que nosotros le decimos, sino que en medio de esa situación dura que estamos viviendo, viene, nos consuela, nos reconforta, y al tercer día a su Hijo que fue escuchado, lo resucitó. No es que nos quite el dolor, no es que nos quite el sufrimiento, sino que nos dé la fuerza para afrontarlo. ¿Y cómo hacía Jesús? Cuando más angustia tenía, cuando más sufrimiento estaba experimentando, oraba más fuerte. Dice ese texto preciosamente. Y cuando su alma estaba más angustiada, oraba muy fuerte. Y es lo primero que nosotros dejamos: la oración, porque creemos que está lejano, que no nos escucha, y está ahí, más cerca de nosotros que nosotros mismos. Nos envía un ángel, nos reconforta y nos dice: no temas,
que conmigo vas a ser más que vencedor. Dios los bendiga.